pregunta? Bueno, entonces quedamos en eso. Ahora sí podemos empezar. Yes. Para dar inicio a la mesa de esta tarde, que se llama Trabajo Doméstico y Servidumbre, solamente quisiera comentar con ustedes un asunto que pasó en Sinaloa con jornaleros migrantes. Me decían, oiga, intente hacer esto. Los que quieran, háganlo. Intenten hacer esto. Sigan el dedo moviéndolo en el sentido de las manecillas del reloj. Lo van bajando, lo van bajando, lo van bajando, y cuando está a la altura de su estómago, se está moviendo en sentido contrario a las manecillas del reloj. Cambiar la perspectiva puede cambiar la realidad. Las cosas que aprende uno con los migrantes, ¿no? En esta mesa va a participar Julia Isabel Flores Dávila. Ella es mexicana, candidata al doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología en el Colegio de México y máster en Sociología Política. Actualmente es coordinadora del área de Investigación Aplicada y Opinión del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM e investigadora en ese mismo instituto. Ha desempeñado, entre otros cargos, el de coordinadora de la Unidad de Estudios sobre la Opinión, UDESO, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, directora de Apoyo Técnico y Académico de la Coordinación de Centros Regionales del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, directora de la Casa Universitaria del Libro de la Coordinación de Humanidades de la UNAM y directora del Fondo Nacional para las Actividades Sociales y Culturales y del Sistema del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Coahuila. Cuenta con una amplia experiencia docente, incluyendo cursos, seminarios especializados en diversos temas de análisis cultural y sociología política y dirección de tesis de grado. Entre sus libros más recientes se encuentran La cultura de los derechos humanos en México, una encuesta nacional de opiniones, actitudes y valores, que está actualmente en prensa; Habitar la gran ciudad, jóvenes en el Distrito Federal, México; y es coautora de La cultura de la Constitución en México y la naturaleza del compromiso cívico, capital social y cultura política en México, entre otros. Ha escrito numerosos artículos y capítulos en libros en México y el extranjero, y ha editado varios libros y artículos en diversos temas del ámbito social y político mexicano. Julia, adelante, por favor. Gracias. ¿Podrían poner, por favor, el PowerPoint allá en la pantalla? Bien. No sé, creo que aquí no. ¿Dónde la...? Nos puede asistir, está desconectada. Bien, voy en lo que aparece porque son cifras. Quiero presentarles a ustedes un trabajo que trata del trabajo doméstico y condiciones de vida, desigualdad y discriminación. Lo voy a presentar un poco rápido, pero quise ante ustedes darles una primicia. Actualmente en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM estamos levantando la encuesta nacional, la segunda encuesta nacional de discriminación, la encuesta nacional de discriminación 2010, que cuenta con 41,000 casos y se trabaja, además de toda la población del país y diferentes regiones, se ve lo relativo a 13 grupos vulnerables distintos. Entonces voy a comenzar a darles a ustedes como primicia algunos datos de los resultados muy preliminares todavía de esta encuesta, que estará lista en poco tiempo, calculamos enero, febrero, ya vamos a tener toda la información disponible.
Muchas gracias. Bien. Como ustedes van a poder ver aquí, gracias, no vamos a trabajar tan en detalle la cuestión del trabajo infantil en este momento, eso lo vamos a poder hacer como en febrero. Pero estos resultados nos dan un panorama de qué se trata, cuáles son las condiciones de vida, la desigualdad y la discriminación en referencia al trabajo infantil. Es cierto, como dicen algunos, nosotros nos preguntamos, que la desigualdad y la pobreza en nuestras sociedades las hace sistemáticamente proclives a la intolerancia y a la discriminación. Es endémica nuestra orientación a la falta de respeto y a las violaciones de los derechos de los demás. Y también hay una pregunta muy difícil que tendríamos que respondernos. ¿Qué es lo que lleva a la gente a desarrollar comportamientos intolerantes y discriminatorios? ¿Por qué? De lo que nos hablaba hoy Alfonso Paredes, de malestar en la cultura. ¿Por qué a medida que la sociedad se moderniza y se globaliza, crecen nuevas formas de discriminación o resurgen algunas que parecían haberse abandonado? Para nosotros como académicos, el problema más importante de investigación, ¿de qué factores depende que las personas desarrollen comportamientos tolerantes y de no discriminación? Al hacer esto invertimos la pregunta, porque es más fácil ver por qué la gente es tolerante a por qué la gente desarrolla comportamientos discriminatorios. Nos lleva a analizar con igual profundidad la situación. La investigación, la segunda encuesta nacional de discriminación en México, se dirige a realizar un diagnóstico de la discriminación y trata de dar respuesta a dos preguntas. ¿Qué grupos sociales son más vulnerables a la discriminación? No necesariamente son los que uno cree. ¿Y cuáles son más propensos a discriminar a los demás? Siempre pensamos que van a ser los pobres, los analfabetos, etcétera, quienes van a discriminar más. Y cuando vemos los resultados por estado, encontramos que la discriminación se encuentra presente en mayor medida en aquellos estados, por ejemplo, del norte del país, que tienen mayores niveles de escolaridad, mayores niveles de ingreso, etcétera. Los resultados parecen contradecir todas nuestras suposiciones. Esto que encontramos para México, debo decirles a ustedes, también se encuentra en otras sociedades a lo largo del mundo. En todas las encuestas internacionales sobre derechos humanos, encontramos poblaciones con altos niveles de escolaridad, de ingreso, mejores condiciones de vida, más propensas a discriminar a los demás. Ahora voy a presentarles a ustedes un panorama general a partir de estadísticas, de las estadísticas nacionales, de lo que es el trabajo doméstico. Porque el trabajo doméstico lo estamos analizando como sujeto a discriminación. Y en el caso del trabajo infantil hay una realidad muy invisibilizada, porque se localiza en el ámbito de lo privado, en el ámbito del hogar, en donde paradójicamente siempre nos dicen el trato que se brinda a los niños y a los adolescentes es como alguien de la familia. Y esto, de retrotraerlo al ámbito de lo privado, al de lo más íntimo de la familia, se traduce en abuso, desigualdad y exclusión que se ocultan sistemáticamente. Es muy difícil ver ese ámbito desde las estadísticas. Lo que nosotros encontramos es que en este tipo de trabajo confluyen distintos elementos de discriminación que se van sumando unos a otros. No solo tenemos la cuestión del abuso y la explotación del trabajo, confluyen también la edad, en el caso de los menores y adolescentes, el género, la pertenencia étnica, como vamos a ver, la migración y la clase social. Y ahora, muy rápidamente, porque tengo muy poco tiempo, la mayoría del trabajo en México, del trabajo doméstico, lo realizan mujeres. Ustedes pueden leer los datos, no tiene caso que yo los repita. La mayoría de los trabajadores domésticos son mujeres. Son muy pocos los hombres que se dedican al trabajo doméstico. Y como sucede en todos los ámbitos en que se feminiza un sector de actividad, tiende a ser desvalorizado económicamente. Esto llevó a que durante mucho tiempo no se midiera el impacto, por ejemplo, en el Producto Interno Bruto o en la actividad económica del trabajo doméstico, precisamente porque
que su feminización lleva a una desvalorización de este trabajo. La mayoría de los empleados del hogar declaró ser hablante de lengua indígena, aunque también hablan castellano. Pero si nosotros atendemos a estas cifras, vamos a encontrar cómo el porcentaje de población hablante de lengua indígena en el sector del trabajo doméstico está por encima de encima del promedio nacional. ¿Qué quiere decir? Que ahí tenemos más concentrada una población indígena. Otra cosa, la mayoría de los trabajadores domésticos también son migrantes. Una buena parte no vivía y no trabajaba en el estado en el que nació. Y según las estadísticas nacionales, el promedio aumentó 4 años el promedio de edad de los trabajadores domésticos, que pasan de 34 a 38 años. Pero esto nos da una muestra a nosotros de cómo se invisibiliza el trabajo infantil. ¿Por qué? Porque todos los testimonios recogidos nos muestran que la inserción laboral se da a muy temprana edad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Agrupación en grandes categorías o agrupación de todos los menores de 18 años, y nos hace muy difícil ir contabilizando la situación de cada uno de estos grupos. Entonces, la mayoría trabaja de 6 a 7 días a la semana. En promedio se gana 15.7 pesos la hora, hasta 2 salarios mínimos al mes, y eso dependiendo también del nivel de escolaridad y del lugar en donde se emplean. Hay modalidades distintas de empleo, de planta, visitando varias casas, etcétera. Lo que nosotros encontramos entre estos trabajadores es que la mayoría no tiene un buen nivel de escolaridad. De hecho, es muy bajo. Más de 1 de cada 10 no sabe leer y escribir. Casi 4 de cada 10 no terminaron la primaria. Son muy pocos los que acaban la secundaria o tienen un mejor nivel de estudio. Estos niveles tan bajos de escolaridad se van a traducir también en una mayor vulnerabilidad y en alternativas reducidas para una búsqueda de empleos. ¿Qué es lo que tenemos? Que además estas personas de trabajar en una casa, trabajan también en sus propias casas los que no viven allí. Entonces tenemos además el peso de una doble jornada. Otro agravante, una buena cantidad, si lo comparamos con las personas que tienen alguna discapacidad en el país, un porcentaje importante se concentra dentro de los trabajadores domésticos, aquellos que tienen alguna discapacidad. Entonces, prestaciones, ahorita como vamos a ver, son muy pocas, son muy bajas, y ello nos lleva a concluir que las personas que trabajan en el empleo doméstico viven situaciones de pobreza y exclusión. Y aquí nos vamos ya directamente a algunos resultados de la encuesta en general. Aquí estamos preguntando, quiero decir, en la mecánica de levantamiento, se levantó a la población en general y luego se hicieron cuestionarios específicos para cada uno de los grupos vulnerables. De tal manera que acabamos levantando un total de 17 cuestionarios. Era un cuestionario de hogar, un cuestionario de opinión, un cuestionario de victimización y cuestionarios específicos para cada uno de los grupos vulnerables. También por primera vez se midió en México la discriminación por el color de la piel, donde nos auxiliamos de fotografías, colorímetros, toda una serie de cuestiones. Para la gente, y aquí nos está diciendo, este es un resultado de la población en general, en las familias donde la mujer trabaja, quien se ocupa más de la casa es la mujer, casi 7 de cada 10, pero nos mencionan que los hijos y las hijas, en 4.4, también se ocupan de las labores del hogar. Y aquí es donde empezamos a comparar la visión que tiene el público con la visión que tiene la gente de su propia situación. Muchas veces las personas más discriminadas, como aquí vamos a ver, son aquellas que internalizan el estigma o la discriminación. ¿Qué quiere decir? Son aquellos que, frente a la discriminación que han vivido toda su vida, o donde están acostumbrados en su ambiente cotidiano a sufrirla, la acaban viendo como algo natural, como algo parte de su entorno. Esas personas son posiblemente, junto con los enfermos mentales, unos de los más discriminados en el país, dado que ni siquiera son conscientes de esta situación.
Aquí esta es una pregunta diseñada para medir cohesión social. ¿Qué tanto provoca divisiones entre la gente? Nos dicen la riqueza, 6 de cada 10 nos dicen que provocan divisiones entre la gente, la riqueza, los partidos políticos, la repartición de apoyos del gobierno, las ideas políticas, la educación, las preferencias sexuales, los valores, las etnias, la religión, la gente que llega de afuera. Estos son los que nos dicen lo que ustedes ven en naranja. No sé si todos alcancen a distinguirlo. Son los que nos dicen esto es lo que provoca más divisiones entre la gente. ¿Qué tanto se justifica? Aquí tenemos nosotros lo que llamamos un índice de permisividad. ¿Qué tanto se justifica hacer una cosa y qué tanto la gente percibe que los demás la hacen? Y aquí, entre una serie de cuestiones, tenemos qué tanto se justifica dar de comer los alimentos sobrantes en la casa a las personas que hacen el servicio doméstico. Si bien la mayoría del público nos dice que se justifica esto muy poco, por otra parte, más de 3 de cada 10 nos dice que esto es una conducta que se va realizando, es una práctica común en el país. ¿Tienen o no tienen razones para sentirse discriminados los trabajadores domésticos? La mitad más uno nos dice que sí tienen razones para sentirse discriminados. El grupo al que se piensa que tiene más razones para sentirse discriminado en esta sociedad son las de aquellas personas homosexuales o con alguna discapacidad, indígenas, adultos mayores, etcétera. Entonces, se está de acuerdo, la mayoría de los entrevistados dicen, sí, los trabajadores domésticos tienen razón en sentirse discriminados. ¿Qué tanto se respetan sus derechos? Si nosotros sumamos el mucho y el poco, son casi 7 de cada 10 los que nos están diciendo que no se respetan los derechos de los trabajadores domésticos. Pero al preguntarle a la persona que es trabajador doméstico, si en lo personal alguna vez ha sentido que sus derechos no han sido respetados por trabajar en el servicio doméstico, la mayoría nos dice que sí han sido respetados sus derechos. O sea, es muy bajo el porcentaje de aquellas personas, no alcanza ni siquiera el 2 de cada 10 que nos dicen que sus derechos no han sido respetados. Entonces, mientras que toda la sociedad se está dando cuenta de esto que está sucediendo a este grupo social, aquel que es discriminado, aquel al que le están siendo violados sus derechos, no lo tiene tan evidente, que es el caso que yo les estaba mencionando hace un rato. Por lo que ha visto, de aquí tenemos el impacto de los medios de comunicación en nuestras sociedades, que hoy son una de las fuentes de socialización nuevas, digamos, de este siglo para acá, digamos, a finales del siglo pasado para acá. Si una sociedad tradicional, aquellas fuentes que diseminaban y transmitían valores y actitudes eran básicamente la familia, la escuela y la iglesia, al incorporarse los medios, hoy son una fuente muy importante de transmisión de valores y actitudes. Y con ello llevan a una situación de mercado toda esta cuestión de los valores y actitudes en donde hoy se puede escoger. Yo puedo socializar a un niño en mi casa brindándole ciertos valores y actitudes que se pueden reforzar tal vez en la escuela o en la iglesia. Pero al prender el niño en la televisión va a estar contrastando contra otros y ahora tiene la capacidad de escoger. Bien, los medios nos dicen, los entrevistados, que 3 de cada 10 nos dicen que se ridiculiza mucho a los trabajadores domésticos en los medios de comunicación. ¿Qué tanta protección se recibe por parte del gobierno para estos trabajadores? Solo un 8% nos dijo que mucha, y la mayoría, más del 50%, nos dice que muy poca protección reciben por parte del gobierno. Esta es una pregunta para darnos un panorama general, si con los cambios en las últimas décadas se respetan hoy más o se respetan menos los derechos humanos. Bueno, dada la situación que vive el país, y esto está recién levantado, solo un poco más de 3 de cada 10 nos dice que se respetan más, pero si nosotros sumamos el se respetan menos y el se respetan igual, esto va a ser la mayoría. Y
una pregunta que a nosotros nos deja pensando sobre la situación del país y algo que es un resultado duro de investigación y duro de sobrellevar, es que casi 8 de cada 10 entrevistados nos dicen que la gente está insuficientemente protegida contra el abuso de la autoridad. Esto es muy grave. Aquí tenemos ya a los entrevistados trabajadores domésticos, la mayoría se dedica a la limpieza de la casa, lavado y planchado de la ropa, cocinado de los alimentos, hacer arreglos. Otros, bueno, aquí tenemos la serie de actividades que se realizan. El principal problema para las personas que hacen trabajo doméstico en México hoy en día, la mayoría nos dice, bueno, pues uno de los problemas más importantes es que no les pagan bien, pero con un porcentaje equivalente es también el sufrir humillaciones en el trato y discriminación. El principal problema que tiene la persona es la baja remuneración. En promedio se trabaja en el servicio doméstico 5 días a la semana. Los horarios de trabajo de la mayoría, de 7 de cada 10, son todo el día. La mayoría trabaja solo en una casa y descansa solo los fines de semana. Y aquí empezamos con los problemas. Las franjas azules significan no. Las franjas rojas o rosas significan que sí. Cuenta con seguro médico. Más de 9 de cada 10 nos dice que no. Puede ir a la escuela. 5 de cada 10 nos dice que no. ¿Acompaña a algún miembro de la familia a actividades recreativas? No. ¿Cuenta con un cuarto para descansar? Tampoco. ¿Le dan vacaciones? No. ¿Puede invitar familiares de visita? No. ¿Le dan algún aguinaldo? Vemos entonces una situación muy dura de trabajo. Le pagan con regular en general, ganan en promedio algunos 500 pesos a la semana. Y así vamos a ver, yo les puedo después a ustedes brindar estos resultados, porque queda ya muy poco tiempo. No se han cubierto los seguros médicos, enfermedades, aunque la gente esperaría que fueran los patrones quienes paguen, bueno, no se ha dado. Cuando alguien dejó de trabajar fue porque lo despidieron, y la mayoría está de acuerdo con que la sociedad no ayuda a las personas que hacen servicio doméstico porque no conoce sus problemas. Y se considera que el trabajo ha sido o no ha sido tratado con respeto. Después de ver que no cuentan con prestaciones, después de ver que sufrieron humillaciones, etcétera, la gente nos contesta que sí. En conclusión, porque esto ya fue muy breve. El trabajo doméstico infantil es un tipo de trabajo oculto, invisible, en que los niños y adolescentes desarrollan una labor poco valorada socialmente y puertas adentro de la casa de los empleadores. El análisis de las situaciones de discriminación pone el acento en categorías como la edad, la clase social, el género y la pertenencia étnica en la relación laboral entre empleados y empleadores que tienen origen étnico, edad y clase social distinta. Y en este tipo de trabajo destacan los siguientes elementos: un entorno original étnico genérico que propicia falta de autonomía y de oportunidades laborales en el grupo, las condiciones laborales y más en el caso de los trabajadores indígenas, que son una gran mayoría. Entonces, una gran mayoría de estos niños que trabajan en las casas son indígenas. La apreciación del trabajo por parte de los empleadores. Esto a su vez se refleja en una autopercepción y expectativas y una violencia de género. Entonces, de aquí finalizar con esto, que yo creo que está además muy en este momento. El panorama para los trabajadores del servicio doméstico es crítico, pues además de laborar en la precariedad se encuentran desprotegidos por la ley. Por más de 12 años se ha estado intentando en México modificar el capítulo 13 de la Ley Federal del Trabajo para mejorar sus condiciones laborales. México tiene que dar respuesta al reporte del principio de convenio y de recomendación internacional, que consiste en la información de la 99 conferencia de la OIT, donde se discutieron las condiciones laborales de los trabajadores del hogar y las propuestas para mejorarlas. El gobierno de México deberá entregar sus observaciones a la Organización del Trabajo este 18 de noviembre, para que a partir de ello, en la 20ª conferencia, se den a conocer las nuevas condiciones
de regulación del trabajo doméstico. Es entonces que estamos muy a tiempo, y yo no sé si los organismos conducentes como Save the Children o otros hayan hecho alguna presión para que dentro de este reporte se incluya específicamente el capítulo del trabajo doméstico infantil. Faltan algunos días, como 8 más o menos, ¿no? Pero bueno, yo creo que valdría la pena, si es que no se ha hecho, hacer un último intento. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Julia Isabel Flores Dávila. Vamos a hacer el cambio aquí. Tenemos ahora la participación de Norma Inés Barreiro García. Cuenta con más de 25 años de experiencia de trabajo sobre temas de infancia y adolescencia. Es médica cirujana por la UNAM y tiene la maestría en comunicación educativa por el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, la maestría en terapia familiar en el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia. Su trabajo profesional se ha desarrollado en distintos ámbitos. Ha sido funcionaria de organismos internacionales y fundaciones, a la par que ha colaborado estrechamente con organizaciones de la sociedad civil. Ha integrado la investigación con el quehacer de planeación y la abogacía a favor de los derechos y el fortalecimiento de las organizaciones. Ha contribuido a la fundación de varias organizaciones sociales dedicadas a la promoción y defensa de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. TAIS, Desarrollo Social, el Observatorio Ciudadano de Políticas de Niñez y Adolescencia y Familia, e IDEAS, Información y Diseños Educativos para Acciones Saludables. Actualmente coordina un proyecto de esta organización en Chiapas para el desarrollo de habilidades para la vida con adolescentes indígenas. Entre los libros que ha publicado destacan, con otros autores, Voces de la Infancia Trabajadora en la Ciudad de México, Barreiro Norma, Trabajo Infantil, un concepto de difícil consenso en un colectivo, La Infancia Vulnerable de México en un mundo globalizado, publicado por la UAM, Hacia una política de erradicación del trabajo infantil, publicado en el 2003, y en coautoría con otros autores, CARA, 8 años de experiencia con adolescentes rurales e indígenas. Norma. Buenas tardes. Pues creo que nos tenemos que aplaudir mutuamente, ustedes por estar aquí después de esta jornada larga de trabajo, con cara de bastantes despiertas y despiertos todavía, y los que estamos de este lado también nos tenemos que aplaudir porque después de una deliciosa comida todavía tenemos alguna energía para tratar de compartir. Y antes de eso, yo quisiera agradecer a los organizadores de este evento, al Instituto de Investigaciones Jurídicas, a Save the Children y Fundación Telefónica, la gran oportunidad que nos dan de juntarnos a pensar, a reflexionar. Creo que estamos a punto de llegar a la parte más rica de este encuentro, que es el foro que vamos a iniciar en unos segundos, y estamos pues como muy estimulados los ponentes para este diálogo que se aproxima prontamente. A mí me pidieron que hiciera una ponencia sobre trabajo doméstico y servidumbre, y cuando me puse a pensar cómo abordar este mundo tan amplio del trabajo doméstico y la servidumbre, tuve que hacer algunos cortes, o sea, tuve que tomar la decisión de dejar por fuera algunas cosas, porque es imposible en 20 minutos comunicar lo que uno quiere comunicar, y entonces dice el dicho popular que el que mucho abarca poco aprieta. Y algo que he dejado de lado es el tema de servidumbre, que como muy bien lo planteó la compañera de OIT en la mañana,
está catalogado como un delito, está reglamentado en la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada y en el inciso A del artículo 3 del convenio 182. Y no es que el trabajo doméstico no haya situaciones en que se da como servidumbre o asociado como trata, sino que preferí tomar este tema desde la perspectiva de lo que nos involucra a todos. Las miles o los millones, según qué tipo de análisis hagamos, de niñas, niños y adolescentes que hacen trabajo doméstico, no están asociados a situaciones de delincuencia organizada. Todos sabemos que están asociados a situaciones de pobreza, a situaciones culturales, a situaciones de percepciones, de valores, tienen que ver con ustedes, tienen que ver conmigo, tienen que ver con mi familia de origen, con la de ustedes, con la del vecino, o sea, todos somos parte de eso. Entonces, es desde esta perspectiva o desde este sesgo, podría decir, que les quiero compartir. Había armado muy optimistamente una presentación en 3 momentos, hablando un poco de los conceptos, que a mí me parece que es fundamental entendernos y tener un lenguaje común y saber de qué estamos hablando para poder actuar. Si no sabemos si estamos hablando de lo mismo, es mucho más difícil llegar a consensos. Y como estamos acá reunidos para pensar juntos, creo que es importante aclarar esos lenguajes comunes. De esto voy a tocar muy brevemente porque quiero centrarme en otra cosa. Luego elegí para hablar con mayor profundidad sobre el trabajo infantil y adolescente doméstico en hogares de terceros. Gracias a la excelente presentación que me antecedió, creo que ya se ha regado mucho este camino sobre las situaciones de discriminación. Entonces voy a tocar algunos pocos aspectos de eso. Y finalmente, quisiera centrarme en el tema de propuestas de políticas públicas, porque a veces pensamos de que las propuestas de políticas públicas son como una demanda a Santa Claus. Que sabemos que lo pedimos, pero siempre pedimos el Super Nintendo y nos trajeron, ¿no? O sea, un jueguito para jugar a mano, ¿no? Pero creo que en nuestro país tenemos un marco jurídico que es susceptible de mejorar, que como decía Gerardo Sauri, falta mucho todavía para tener un sistema de protección integral establecido, pero es un marco jurídico bastante aceptable. O sea que si nosotros tuviéramos unos gobernantes que simplemente cumplen la ley que hay, viviríamos en otro país, ¿no? O sea, viviríamos en un país realmente con un gran respeto a las garantías individuales. Entonces, este cuerpo de políticas públicas ha sido el resultado de un trabajo de investigación que ha hecho Thais sobre las adolescentes y las niñas trabajadoras domésticas y de entrevistar también a informantes claves, de ver cuáles son los programas de gobierno, de ver qué es lo que el gobierno con los recursos que tiene podría hacer si tiene la voluntad política para hacerlo. Entonces, quisiera tomar más tiempo para centrarme en esta tercera parte. Entonces, en los conceptos básicos acá, como que nada más quiero señalar todo este andamiaje conceptual que tenemos y me parece que esto ya también Victoria lo dejó muy claro en su exposición. Es muy diferente el trabajo infantil, el trabajo infantil doméstico a la ayuda doméstica. Creo que esto ya se habló y ya se aclaró. Y lo de la Ley Federal del Trabajo no se ha analizado, pero creo que lo vamos a dejar pasar. Lo del INEGI, me gustaría nada más hacer un breve comentario sobre esta misteriosa descenso de 600,000 niñas y niñas trabajadores, y luego algo de lo que nosotros hemos construido a partir de la elaboración de los informes anuales sobre explotación laboral. Entonces, me quiero pasar esto y ustedes perdonen que no lo sé hacer bien. Y quiero llegar al concepto básico que nosotros retomamos para trabajar el tema de trabajo infantil y adolescente doméstico en hogares de terceros, ¿no? Y
realmente creo que acá lo importante de saber es que no importa si este trabajo es remunerado o no es remunerado, no importa si es pagado o es en especie, no importa si la niña o la adolescente recibe este dinero, lo recibe un familiar. Todas estas formas se consideran un trabajo infantil o adolescente doméstico en hogares de tercero, siempre que el hogar de tercero se define como aquel hogar donde la niña o la adolescente no considera su propio lugar de origen. Y esto me parece que no es una sutileza, es muy importante porque todos conocemos la forma oculta de traer servicio doméstico bajo la forma de ahijadas, protegidas, son como de la familia, etc., etc., ¿no? Otra cosa que me parece súper importante diferenciar y que es una gran aportación que hizo el INEGI es que el INEGI estudia el trabajo infantil en México a partir de dos categorías. El trabajo económico infantil, que es el que se realiza en otras unidades de producción, y el trabajo doméstico, pero que está demostrado por los estudios que es una aportación en especie. Ambos se consideran trabajo infantil para las mediciones y son esta cifra de 3 millones y tanto, y de ahí que hay una lectura que dice 1 millón y pico son los que están realizando trabajo explotado y sería este trabajo económico infantil. El trabajo infantil y en hogares de terceros es un trabajo económico, no pertenece a la categoría de trabajo doméstico, que enseguida les voy a comentar y que me parece muy importante también considerar, y que esto no es una cuestión académica, tiene que ver que cada tipo de trabajo y cada población tiene situaciones y necesidades particulares y por lo tanto la manera de actuar en una población y en otra va a cambiar. Esto me lo quiero saltar. Y esto también de la Ley Federal del Trabajo, pues solamente saber que lo que todos ya sabemos, que está prohibida la contratación de los menores de 14 años y que de los 14 a 16 hay una serie de trabajos que están prohibidos, que son todos estos que ustedes ven acá, y que esto sí me parece que es importante considerar a la hora de las propuestas legislativas, porque no aparece, por ejemplo, el trabajo doméstico en hogares de terceros para niñas y adolescentes o niños entre 14 y 16. De lo que nosotros hemos trabajado en nuestras mediciones, lo que me parece importante que quisiera compartir es la construcción del indicador de trabajo doméstico excluyente. ¿Y es excluyente de qué? Es excluyente del ejercicio de los derechos y cómo hemos construido este indicador. Está demostrado que esto es una aportación económica en especie por una serie de estudios que se han hecho a lo largo de todo el mundo, la CEPAL, etcétera, etcétera. Y la manera en que hemos construido este indicador es a partir de las encuestas nacionales, todos aquellos niñas de 12 y 13 años que trabajan más de 15 horas a la semana, de 14 a 15 más de 37 y de 16 a 17 años más de 49. Entonces el primer indicador lo tomamos de la normatividad de OIT y los dos últimos de la Ley Federal del Trabajo. Y cuando hicimos este trabajo el año pasado fue tremendo y lo quiero traer a cuenta de cómo es esta disminución. A los que le interesen tenemos la nota técnica metodológica y la pueden consultar en la página que les voy a compartir al final. Es que cambiaron todos los criterios de agrupación y todos los criterios de incluso el levantamiento de la encuesta. De tal suerte que nosotros venimos haciendo este trabajo en una serie que empieza desde el año 98 y para tomar el módulo del trabajo los últimos resultados no son comparables porque no solamente se cambió el instrumento de recolección de datos, sino que lo que se cambió también son las categorías de agrupamiento. Entonces, son 600,000 más o 600,000 menos, pues es que no se puede saber, porque es como si queremos comparar un conjunto de manzanas con uno de peras y decir es que los perones son más verdes que las peras, pues no sé, o sea, son dos cosas diferentes. Entonces, esto es un problema serio.
Y vamos al trabajo infantil adolescente en hogares de terceros. Creo que ya Julia habló muchísimo de todo esto que se aplica tanto para el trabajo infantil como para el trabajo de adultos, pero me parece que algo muy importante que hay que resaltar en el caso de las trabajadoras domésticas infantiles o adolescentes es la falta de libertad, el sentimiento profundo de discriminación con el que viven a partir de una serie de cosas que van desde lo de la comida y pasan por si pueden ver la televisión en un lugar o no, si pueden usar la sala, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el estudio que nosotros hemos hecho, la mayoría de las trabajadoras de planta no asisten a la escuela y los empleadores se resisten que vayan a la escuela porque pueden juntarse con chicos y chicas de su edad y eso les va a traer malas consecuencias. No solamente estamos creando un impacto negativo en las trabajadoras, sino también en los niños y las niñas de estas familias que van creciendo con este sentido de que es válido discriminar y es válido que hay unos niños que tienen derecho al juego, etcétera, etcétera, y a ver la tele y hay otros que no lo tienen. Las jornadas son un poco más largas de lo que nos comentaba Julia. En los trabajos cualitativos generalmente las chicas empiezan a las 7 y terminan 9, 10 de la noche y si bien les va alrededor de las 6 de la tarde tienen 1 hora para descansar, ¿no? Y el tema de los dolores físicos es una cosa permanentemente reportado por todos ellos. Las quemaduras son más frecuentes, los accidentes son más frecuentes, pero también el acoso sexual. Hay testimonios que también pueden revisar en el informe de cómo las patronas fuerzan a las niñas a que se queden solas en la casa con el muchachito o con la muchachita o lo que sea, ¿no? Más una situación verdaderamente de estar ubicadas en el lugar de iniciadoras sexuales, ¿no? De los muchachos, ¿no? Las propuestas, o sea, creo que ya también se habló de esto, pero sí me parece que es importante señalarlo porque no es solamente lo que nos platicaba Samuel para los jornaleros. La invisibilidad del trabajo doméstico es una cosa tremenda y es invisible porque se realiza en la privacidad de los hogares, porque hay patrones culturales con los que hemos crecido. El trabajo doméstico es natural para las mujeres pobres, es lo que les toca hacer, ¿no? Es como su destino manifiesto de género y de clase social. Son invisibles los programas sociales, no hay una institución de gobierno que tenga un programa social específico para este sector de población y son invisibles para las leyes. Ya nos estaba hablando de este reporte que se tiene que cumplir en poquitos días, ¿no? Las propuestas. Okay. Las propuestas las organicé en estas 4 partes: la parte de normatividad, de acciones legislativas, de programas sociales y de sensibilización social. Y híjole, que no sé por dónde empezar. O sea, la normatividad a mí me parece que es lo fundamental, mientras que realmente no se cree un programa nacional de erradicación del trabajo infantil, mientras que no haya recursos para ello, mientras que no haya una definición de coordinación institucional. O sea, realmente todo lo que nos habló Óscar Batistón a la mañana, estamos dando palos de ciego, ¿eh? Las adecuaciones legislativas, nosotros hicimos un análisis de la legislación vigente y hicimos una serie de propuestas. También tienen posibilidades, si les interesa, de consultarlas en el documento, pero aún con pequeñas modificaciones legislativas este trabajo podría estar más protegido, y una cosa fundamental es prohibir este trabajo de domésticas de planta para niñas menores de 18 años. Nos parece que debe estar en la lista de los trabajos prohibidos.
Los programas sociales, ¿no? El Sistema Nacional DIF debe reconocer a este grupo como un grupo cuyos derechos son vulnerados, debe capacitar, debe haber programas de apoyo emocional y la creación de una línea telefónica. Las niñas y las adolescentes tienen muchísimo miedo, nos dio muchísimo trabajo poder contactarlas, entrevistarlas. Realmente es un terror al poder compartir, a perder el trabajo, etcétera, ¿no? El INMujeres obviamente también tiene que incorporar como un grupo de riesgo. La CEDESOL, gran parte mejor dicho, todas las niñas y adolescentes que vienen a hacer ese trabajo son la población objetivo del programa Oportunidades. Sería una cosa preciosa si se pudiera incluir un módulo en el programa de desarrollo humano de capacitación obligatoria sobre los riesgos de este trabajo y sobre los derechos de las trabajadoras, ¿no? La Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene que capacitar a los inspectores. Acá hay todo un tema muy difícil de cómo se puede inspeccionar un trabajo que se hace en un hogar privado. Hay experiencias que se han empezado a hacer en Panamá. Hablábamos con la colega de OIT que habría que seguirlas, de conocerlas. Bueno, hay todo un mundo ahí de inspección del trabajo que no es solamente para esto, sino para todas las formas. La SEP debería contribuir a las campañas de no discriminación contra esta población. Ya esto lo amplió Julia de manera muy clara. La Secretaría de Salud tiene que capacitar a su personal de acuerdo a la NOM de violencia, y parte de esa capacitación sería entrenar al personal para que pueda interrogar a estas niñas que son víctimas de abuso sexual en los hogares de los patrones y atenderlas adecuadamente. Y al final llega lo más importante, que somos nosotros, porque a lo mejor la carta a Santa Claus se queda en el camino, pero creo que todos nosotros acá sí podemos hacer muchas cosas, y lo primero que podemos hacer es el ejercicio que nos hizo Samuel, cambiar nuestra percepción. Esta percepción tan generalizada que muchos tenemos, que es mejor contratar una niña chica porque no está maleada y la vamos a hacer a nuestra manera, es algo que sí tenemos la decisión de decir sí o no. Y sí tenemos la posibilidad de influir en nuestra mamá, en nuestra tía, en nuestra abuela, para que no lo haga. Y explicarle por qué es mejor que esa niña esté con su familia en una situación de pobreza, pero a lo mejor en una beca de oportunidades, que aislada en una preciosa casa del Pedregal de San Francisco en condiciones de semiesclavitud. Modificar nuestro lenguaje. Hasta el día de hoy, ¿cuántas veces escuchamos a la semana hablar de las sirvientas? O sea, como nombramos las cosas es como está en nuestra mente, no es una cuestión de protocolo, es como hablamos. Si queremos demostrar cariño, tenemos una palabra de amor. Si queremos mostrar valoración, tenemos una palabra, es una trabajadora, no es una sirvienta. Y eso lo podemos hacer todos los que estamos aquí. Tenemos que informarnos sobre los riesgos, ya voy a terminar, y las repercusiones negativas. Y compartir esta información con otros y con otras personas que también sí podemos influir en el uno a uno. Modificar las formas discriminatorias. ¿Cuántos de nosotros no decimos, ay, me vas a dejar como una chacha? ¿No? ¿Lo decimos o no lo decimos? Todos lo decimos, ¿no? Eso es un trato discriminatorio. Cambiar el lenguaje para que cambie también nuestra manera de pensar. Saber que cuando los niños se crían al cuidado de una niña un poquito mayor, estamos inculcando a ellos futuros ciudadanos discriminatorios en el futuro. Y por último, a mí me encanta esta frase del trabajo de esclavos o ayudantes, con la que quisiera concluir, que dice, por su naturaleza el trabajo infantil doméstico es susceptible de ser una de las peores formas de trabajo infantil o de convertirse en ello.
no solo muchos de los niños que ejercen el trabajo doméstico son muy pequeños, sino que las tareas que realizan son difíciles de controlar o regular y por lo tanto se encuentran en una situación de riesgo extremo. Lo que no se puede reglamentar y es potencialmente peligroso debe erradicarse. Muchas gracias por su atención y por su paciencia. En tanto llegan las preguntas, muchas gracias, Norma, por el tiempo, por ajustarse con esta presentación. Mientras llegan las preguntas para Norma, le pediríamos a la maestra Julia que nos haga favor de responder algunas preguntas que llegan. Las preguntas que recibí son bastante difíciles de responder. Primero me piden cuál es el tamaño de muestra de la segunda encuesta nacional de discriminación. Como mencioné, 41.400 casos distribuidos al azar en el país. Así fue como se selecciona la muestra. Pero me piden que les dé los datos obtenidos desagregados por sexo, edad, pertenencia étnica. Les faltó todavía ponerme la distribución poblacional. En este momento no los puedo dar. Estamos nosotros, y aparte no los tendría en la memoria. Nosotros ahorita estamos terminando de levantar esta encuesta. Estos fueron los resultados preliminares. Todos estos datos van a estar listos en febrero. En febrero, como uno de los grupos específicos que vimos fue el de niños, otro fue el de adolescentes, los quisimos nosotros dividir en vista de que tienen problemáticas específicas que tienen además que ver con la edad. Aparte tenemos los indígenas, etcétera. Todos estos cruces los vamos a tener listos una vez que terminemos de levantar esto, y probablemente estará en febrero. Y entonces en febrero va a estar aquí en la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas o en la de CONAPRED, y con mucho gusto yo les doy la información. Si alguien tiene una pregunta muy específica en relación a esto, con mucho gusto la contesto. Así está medio difícil. La otra, es cierto, bueno, cuando se habla de trabajadores domésticas, y aquí no utilicé el lenguaje políticamente correcto, ¿por qué? Bueno, aparte de que yo creo que el lenguaje políticamente correcto sí es importante, también creo que su abuso tiende a esconder muchas cosas. Entonces, cuando dije trabajadores domésticos, hablaba de que también hay hombres, aunque hay una mayoría de mujeres, y en el caso de los niños y los adolescentes también. Entonces, sí es cierto que puede darse una opresión de mujeres contra mujeres, como me dicen aquí, pero no es exclusivo. Ahí tenemos, precisamente porque es trabajo doméstico, no es solo la señora dueña del hogar la que está imponiendo normas, estableciendo restricciones a los niños que trabajan en ese hogar. Es toda la familia, como decía aquí Norma. Son los hijos, es el padre, o sea, tenemos una interacción. Lo que yo quería mostrar es que este tipo de trabajo acumula muchas desigualdades, donde va más allá que la edad o que el ingreso. Tenemos el hecho de que es gente que no vive allí, que viene de otra parte, que además es indígena, etcétera. Entonces, si alguien tiene otra duda. Muchas gracias. Tenemos a Norma las preguntas que llegaron para ellos. Bueno, hay una pregunta que dice, ¿qué hacer contra eso si el DIF nacional beca a niños trabajadores en su programa Propadetium? Bueno, yo no sé cómo está ahora la operación de este programa, pero hasta donde yo me quedé hace 6 años atrás, un tiempo igual, es que esas becas eran precisamente para esta estrategia que se llamaba desincorporación de los niños del trabajo urbano marginal, ¿no? Y en ese sentido, pues, es un apoyo, porque la razón principal por la que los niños trabajan es porque necesitan ese ingreso para completar el presupuesto familiar o para ir a la escuela. O sea, trabajan porque necesitan garantizar sus derechos a la educación, a la salud, a la alimentación. Entonces, una beca se ha demostrado que son estrategias positivas. El problema es la desarticulación. El DIF hace algo a un sector,
la Secretaría del Trabajo hace otro sector, el CEDESOL hace otro sector, pero no hay un objetivo común. Como nación, como país, no tenemos una meta, no tenemos una visión. Cada quien hace lo suyo de manera desarticulada. Yo creo que ahí es donde está el problema, no en la beca en sí. Bueno, esa es mi percepción. La falta de visión, la falta de un camino hacia la erradicación progresiva y la falta de articulación. Y la otra, híjole, es una pregunta que no sé si, yo creo que no soy yo la persona más adecuada para contestar esto, que es cuál debería ser el papel de los organismos internacionales multilaterales y las organizaciones no gubernamentales internacionales al trabajo infantil. Pues de los organismos internacionales creo que aquí tenemos personas mucho más indicadas para contestar esta pregunta, y cuando se suba la compañera de OIT creo que ella la podría contestar mejor que yo. A mí me gustaría solamente hacer un breve comentario. A mí me parece muy importante esta cuestión de construir lenguajes comunes, ¿no? O sea, yo creo que si no tenemos un lenguaje común, si no tenemos una manera más o menos afín de nombrar las cosas, no podemos avanzar. Y eso lo hemos visto en otros campos, ¿no? O sea, lo hemos visto en el campo de la violencia de género, lo hemos visto en el campo de la discriminación y la homofobia. Se ha empezado a avanzar cuando hemos abandonado ciertas maneras de nombrar y adquirido nuevas otras. Desde mi perspectiva, esto de que si ya está definido en un marco internacional que trabajo infantil es esto, que peores formas son aquello otro, que ayuda doméstica es tal, creo que si todos nos uniéramos en un lenguaje común, sería como el primer paso para avanzar. Porque si cada uno de nosotros creamos nuestras propias versiones y percepciones, lo único, desde mi perspectiva, que hacemos es contribuir a mayor confusión y contribuir a que los procesos de consenso que tanto necesitamos sean más lentos. Muchas gracias, Norma. Antes de irnos al receso, les pedimos un segundo para un mensaje de Mónica González. Bueno, muchas gracias. Vamos a tener ahorita, como les agradecemos muchísimo a nuestras ponentes y a nuestro moderador, tenemos ahorita un receso de 15 minutos y posteriormente vamos a dar inicio al foro de participación del público, de tal manera que para organizarnos vamos a pedirles que se ubiquen quienes están anotados por temas en las 3 primeras filas. Primera fila es explotación laboral, segunda fila es crimen organizado y tercera fila trabajo doméstico y servidumbre. Entonces, bueno, pueden ir a tomar un café, les pedimos para efectos de que se pueda pasar el micrófono. Si alguien quiere anotarse, puede todavía hacerlo, y recordándoles que también mañana tenemos otra ronda de intervenciones. Gracias.